Bueno, este es un texto de 144 páginas que está dividido en 7 capítulos. El libro examina las brechas entre las expectativas y la implementación real de programas de educación bilingüe, cuestionando si estas iniciativas pueden cumplir con sus objetivos de formar ciudadanos competentes en 2 idiomas. Se valida que, aunque el bilingüismo en Colombia se presenta como un proyecto de gran valor, aún hay un largo camino por recorrer para convertirlo en una realidad accesible y efectiva para todo el país. Vamos capítulo por capítulo dialogando. Y el primer capítulo es transitando por el bilingüismo, comprendiendo el fenómeno. Hay unas preguntas que ya están establecidas para que dialoguemos con relación a esto. Y la primera pregunta es, ¿qué busca al plantear las diferentes orientaciones teóricas para poder configurar el bilingüismo? Bueno, buenos días. Para mí es un gusto poder estar compartiendo este escenario con profesores, colegas y sobre todo por el escenario de la facultad. En realidad, cuando el libro surge, se plantea que es una posibilidad no solamente para profesores del área de lenguas y demás, sino es un tipo de texto que busca que cualquier persona que quisiera entender programas alrededor de procesos bilingües y multilingües pudiera tener comprensión. Por eso el desafío fue comenzar a escribir de forma que no tuviera tanta jerga específica o parámetros teóricos que fueran simplemente del componente de lenguas. Y frente a la pregunta es que el problema que tenemos alrededor de entender el bilingüismo es primero dimensionar el hecho de que siempre se piensa alrededor del bilingüismo sobre el conocimiento de las lenguas y por eso en la mayoría de programas bilingües que ustedes pueden conocer el parámetro está supeditado a los niveles. Entonces, ¿cuál es la expectativa de un nivel de competencia frente a un desarrollo específico? Y el nivel es solamente una mirada frente a todas las posibilidades que pueden existir y por eso el primer planteamiento es entender que como fenómeno el bilingüismo tiene más de 10 orientaciones sobre las que cada programa podría tener una línea de desarrollo. Lastimosamente en los parámetros gubernamentales, institucionales y del sector educativo solamente se restringe a eso, a los niveles y por eso la expectativa siempre sigue siendo frustrada porque no se consigue el nivel o la población formada alrededor de estos temas. ¿Sí? Con relación a esto y a la didáctica que mencionas sobre cómo hablar de bilingüismo y cómo tratarlo, creo que sería pertinente poder hablar también de qué es eso que sucede a nivel cognitivo cuando hablamos del proceso del bilingüismo. Pues en realidad lo que pasa es que bilingüismo, hay una palabra que, una expresión que yo he usado de un profesor que tuve en el doctorado, el profesor Julián Serna, que él dice que hay muchas palabras vagabundas y el bilingüismo es una de ellas, porque muchos la usan, pero pues en realidad no muchos la manejan bien o tienen la potestad para establecer todos esos parámetros. Y cuando digo esto es porque en realidad la perspectiva que puede plantear todo este desarrollo temático y conceptual se fundamenta en que cada una de las disciplinas, no necesariamente del área de lenguas, podría hablar de bilingüismo, cualquier área. Por eso a nivel institucional ustedes pueden revisar que todas las universidades del país ahora tienen política de desarrollo bilingüe, al menos tienen requisito de grado. Las instituciones educativas de básica y secundaria tienen lo mismo. Diferentes planteamientos en las propuestas políticas de planes de desarrollo de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales tienen esa temática, o sea que aparece por todo lado, pero al final pues entenderlo la tarea se vuelve escasa y por eso entonces incluye un componente desde lo cognitivo más allá de entender que
el ser bilingüe hace a la persona más inteligente o que el ser bilingüe promueve o desarrolla otras habilidades del pensamiento que no se dimensionan en el momento del desarrollo de esas propuestas de clase. Y desde lo cognitivo se debe entender que el problema funcional del desarrollo metodológico de lenguas está desde lo cognitivo, no porque no tengamos capacidades de desarrollo de lenguas, y aquí hay una expresión que yo utilizo mucho alrededor de los mitos del bilingüismo, que es loro viejo no aprende a hablar, es precisamente porque el imaginario es que es más fácil para los niños que para los adultos. Y en realidad cuando usted entiende desde desarrollos cognitivos el bilingüismo, dimensiona que el adulto tiene mayores nociones semióticas que le permitirían tener conexiones con la segunda o tercera lengua. Es decir, que el andamiaje sobre el que el adulto podría soportar el desarrollo de segunda lengua es mayor que un niño, porque el niño está apenas desarrollando procesos cognitivos. ¿Qué es lo que pasa? Que el desarrollo metodológico del proceso bilingüe es afectado por eso que restringe esa posibilidad. El niño es más espontáneo, es menos temeroso, no le importa si pronuncia mal, si inventa palabras y demás. El adulto sí. El adulto tiene restricciones de la vergüenza, de la intimidación, del aula, del aprendizaje y demás, y eso hace que el bilingüismo desde procesos cognitivos se limite. Pero eso no significa que el adulto tenga menores posibilidades, es todo lo contrario, porque cuando usted intenta enseñar nociones de mundo a un niño es más difícil porque tiene que establecerle conocimiento de todo. En cambio el adulto tiene un bagaje inmenso sobre el cual usted podría usarlo para el desarrollo de cualquier posibilidad bilingüe, y eso se da en la medida que se establezcan interconexiones cognitivas para que el proceso metodológico sea mucho más efectivo. Entonces al final se da cuenta que el problema con el bilingüismo es que a veces nos han pintado que es muy grande por el problema del conocimiento, de no tener el nivel, y en realidad es porque nos han enseñado de forma errada, ¿sí? Yo miro aquí unas terminologías muy interesantes para referirse al bilingüismo y me gustaría preguntar, primero, regresar un poco para que podamos entender qué es eso que consideramos bilingüismo y cuál es la diferencia entre lo que aquí se plantea como bilingüe productivo y bilingüe receptivo. Ok, pues precisamente uno de los planteamientos que busca dar el texto es redefinir el concepto de bilingüismo a partir de las necesidades sociocontextuales del individuo o del grupo. Es decir, y ahí explicando lo que significa productivo y receptivo, que es un tipo de bilingüe, puede ser una persona que necesite usar una máquina y el manual esté en inglés. Entonces, que entienda el manual y sea capaz de operar la máquina y manejarla a través de habilidades como solamente la lectura y la comprensión, pues no significa que ese sea un bilingüe errado o limitado, es solamente con base en esa necesidad. Y por eso se debe entender que a partir de esas necesidades pues se deben tener desarrollos bilingües. Si yo quiero como promotor social, cultural de una ciudad, tener a los taxistas de la ciudad bilingües, pues yo no les voy a enseñar a hacer ensayos, no les voy a llevar a tener escritos y demás en habilidades bilingües sobre esto, porque ellos requieren otros elementos sobre ese proceso. Entonces, entender esas particularidades, pues es entender que el bilingüismo es con base en las necesidades sociocontextuales del individuo y del grupo. Y para eso, pues se debe percibir que hay habilidades receptivas como la lectura y la escucha, y productivas como el habla y la escritura, y no todos tenemos los mismos niveles sobre esas 4 habilidades y no todos las necesitamos del mismo nivel. Es decir, que usted como académico puede necesitar más la escritura que el habla siendo bilingüe, y no necesariamente es que esté mal, el problema es que sea caracterizado como bilingüe.
Y ese es uno de los planteamientos que también se da en el texto, es el autorreconocimiento, porque si yo les pregunto aquí cuántos se consideran bilingües, aún a pesar de estas condiciones, pues tal vez ninguno podría levantar la mano o unos pocos. Y en realidad, desde esas características, otro mito que planteo y que es muy común es que yo lo leo, lo entiendo, pero no lo hablo, es una realidad. Existe porque es un bilingüe receptivo. O sea, usted puede leer, entender y trabajar con base en eso en la segunda lengua o en la lengua que necesite y no requiera nada más, porque es lo que necesita a partir del acceso. Y esa posibilidad, pues, es un tipo de bilingüe que está caracterizado con base en esas necesidades. Lastimosamente, es que el imaginario sobre la segunda lengua se da sobre algo que en la primera lengua nunca lo hemos tenido, porque ¿cuántos hemos presentado un examen de conocimiento de español? No es común, y mucho menos en 4 habilidades, o sea, en escucha, lectura, habla y escritura, no lo hemos presentado. ¿Y por qué en la segunda lengua sí lo exigen, lo promueven, lo desarrollan y demás? Entonces, eso lo que hace es desarrollar un proceso monolingüe de la segunda lengua. Y en realidad nosotros lo que plantea el texto y es lo que digo de la utopía a la realidad es que cuando hablemos de bilingüismo pues debemos comenzar que ya poseemos una lengua materna y a partir de ahí todo lo que siga es fundamentado en la posibilidad de que eso se interconecte. Pero el imaginario es que eso funciona de forma aleatoria, es decir que porque usted sabe una lengua y va a aprender otra, entonces va a generar conexiones entre ellas o una interdependencia y eso no es verdad. Se necesitan procesos explícitos en donde usted intencionalmente comience a generar esas conexiones o por lo menos el docente o el aula o donde usted se exponga para ese desarrollo. Pasando al capítulo 2. Pasando al capítulo 2 que titula Bilingüismo, ¿significa inglés-español? Hay una pregunta que me parece crucial en términos de lo social, que dice, el hecho de Colombia ser una nación plurilingüe y multicultural, ¿qué se espera que el desarrollo de programas de bilingüismo considere? Es que en realidad, y planteando esto, es que el imaginario es que es solamente bilingüe cuando sabe inglés. Es otro mito que se desarrolla y en Colombia hay 65 lenguas indígenas más el criol, el palenquero, el romaní de las comunidades gitanas, más la lengua de señas y demás, y todas estas son comunidades bilingües. Entonces el parámetro de que vamos a ser una nación bilingüe, vamos a ser un departamento, un municipio bilingüe, pues hace muchos años lo somos, ¿sí? Es por eso que el concepto ya de bilingüismo se quedó restringido en la medida que sobre el reconocimiento social y algo que planteaban ahora sobre esa percepción de ciudadano y de ciudadanía pues se debe transformar porque es de entrada la Constitución dice que ya somos plurilingües, entonces desarrollar bilingüismo sería en contravía de la Constitución, porque si ya somos plurilingües, ¿por qué vamos a promover bilingüismo? Entonces, entendiendo esto, pues es también la necesidad de ser capaces de establecer procesos en donde otras lenguas sean reconocidas, otras comunidades, otros contextos sociales a partir de las lenguas. Y no, el problema es que como hemos tenido un bilingüismo subtractivo en el cual las comunidades tienden a perder su lengua materna y adquirir la segunda, en nuestro caso el español, estas comunidades pues están sufriendo problemas de que esas lenguas estén en peligro y por eso se necesitan ejercicios de revitalización en la medida que podamos mantener todas esas lenguas desde un desarrollo intercultural. Y por eso también la concepción del libro es trascender al concepto de bilingüismo como una necesidad de globalización o un potencial alrededor de la competitividad. Y no quiere decir que eso no funcione alrededor de esto, pero es también desde el desarrollo social y la transformación social se plantea que es necesario
que todos nos veamos como sujetos, pero como sujetos bilingües entonces. Y a partir de ese parámetro, pues entendamos que no necesariamente es porque seamos aprendices de lengua. Esa perspectiva, si se logra transformar, pues implicaría que el desarrollo de todas estas lenguas no se da simplemente por un profesor de lengua. Que entonces hablemos de la institución educativa X en donde se busca promover el bilingüismo, multilingüismo, lo que sea, pero siempre se deja la carga sobre el área de inglés o el instituto de lenguas o demás. Y resulta que todos somos responsables alrededor de ese desarrollo. Yo voy a desviarme un poco de estas preguntas para poder tocar un tema que acabas de mencionar y me parece crucial, es cuáles son estos ejercicios de preservación o ejercicios de recuperación de estas lenguas que estabas mencionando hace un momento, que por ejemplo hablamos de bilingüismo, pero empiezan a perderse lenguas autóctonas del país. Pues el problema, y lo planteo así, es que en el país se ha desarrollado la educación con estas culturas y demás comunidades, es alrededor de la etnoeducación, y el proceso ha propendido no por desarrollos bilingües, sino por esa preservación aislada, y en realidad lo que nosotros debemos seguir percibiendo es que es inevitable que la lengua oficial del país es español, y cuando digo inevitable es porque ellos, para poder ser parte de diferentes territorios, aparte del territorio como tal donde ellos habitan, pues requieren esa lengua. Entonces lograr mantener eso necesita diseños de educación bilingüe en donde las dos lenguas coexistan, y esa coexistencia no se da simplemente por el aula o por la institución educativa, sino porque nosotros planteamos las necesidades de procesos en donde ellas se generan interdependencia. Yo acompañé el proceso de desarrollo de un diccionario de Embera acá en Risaralda, y uno de los parámetros que se debía establecer eran las condiciones semióticas de algunos parámetros. Por ejemplo, usted intenta buscar el concepto de mesa en el diccionario y no lo va a encontrar, porque para ellos la mesa no existe. Entonces, claro, esa representación no quiere decir que para ellos sea un neologismo, o sea, una palabra que deba ser incluida, sino que ellos no la tienen dentro de su bagaje, y ese desarrollo, para poderlo entender, pues necesitamos ser capaces de interactuar entre las lenguas. Pero para que ello ocurra también necesitamos avivar la competencia intercultural de todos nosotros. La conciencia sobre el otro en términos de desarrollo cultural pues implica el reconocimiento de que somos más de los que nosotros pensamos, y al ser más pues implica también la posibilidad de que aprendamos esas lenguas para poder habitar con ellos. A veces, y ese es el problema que también se plantea en el texto, es que el bilingüismo se ha desarrollado por una necesidad y terminó siendo un problema, porque la necesidad dice que para poder coexistir o habitar este mundo entero necesitamos ser bilingües, pero en realidad, ¿qué pasa con todos los que no necesitan eso, no necesitan salir del país o demás? Y esas realidades se transformaron porque ya antes, pues a varios de los que estamos acá nos formaban a través de libros, cassettes, CDs, lo que fuera, para exponernos a la lengua, pero hoy en día las personas no necesitan salir de su casa, con el teléfono pueden estar expuestos a cualquier lengua de cualquier mundo, por eso, de cualquier parte del mundo, perdón. Y por eso las lenguas ya no están territorializadas como antes, en el siglo XX, donde cada territorio tenía una lengua y esa lengua era la que se desarrollaba, y si alguien llegaba, pues esa lengua debía ser adquirida para poder ser parte del territorio. Ya no. Nosotros no tenemos lenguas territorializadas porque nosotros tenemos lo que hablan muchos de aldea global, en donde usted puede acceder a cualquier escenario mundial sin necesidad de moverse de su celular. Y eso permite que usted pueda estar expuesto al desarrollo lingüístico de diferentes formas, pero también implica
que el profesor y el desarrollo de todas estas políticas y desarrollos bilingües pues tengan que percibirse de una manera diferente, porque ya no es la exposición como tal tradicional la que nosotros planteamos. Y ahí es donde surge ese planteamiento de aula translingüe que yo configuro, en la que el translingüismo es un concepto que fue acuñado por un autor en el que trataba de combinar la enseñanza del galés con el inglés, que es la traducción que yo puse como concepto en español, porque en inglés, que es translanguaging, ese verbo no existe en español, que es to language, y es que si uno lo tradujera es como usar la lengua como tal, pero no usarla como el concepto de habla, sino un concepto más amplio en donde cada vez que uno está expuesto a una lengua está ampliando su noción de mundo. Cada vez que usted desarrolla un proceso bilingüe o multilingüe, su noción de mundo se amplía porque ya no está restringida a un contexto limitado, sino que usted tiene acceso a múltiples escenarios en los cuales esas nociones de mundo son mucho más amplias. Entonces, ¿cómo ese fenómeno que planteaba ese autor en ese momento se comienza a dar no solamente por la integración del galés y el inglés en ese desarrollo de un proceso metodológico, sino de cómo al final la expectativa cambia sobre el desarrollo de lenguas? Porque lastimosamente en el sistema educativo hay un proceso que se configura del orden monoglósico. ¿Qué quiere decir eso? Que se espera que las lenguas sean aisladas. Por eso cuando usted mira los estándares de desarrollo del español no son los mismos del inglés, son diferentes y se supone que deberían ser iguales, porque en un desarrollo bilingüe la expectativa es que uno sea capaz de hacer lo mismo en una lengua que en la otra, sobre el ideal. Pero en el planteamiento se da aislado, y entonces por eso es monoglósico, porque cada lengua tiene un desarrollo como si fueran dos individuos en un mismo cuerpo, o sea, fueran dos monolingües en la misma persona. Entonces, cuando hablamos de translingüismo, es que es un proceso dinámico en donde las dos lenguas habitan en el mismo ser, es decir, que el momento que usted es capaz de lo que aprende en una lengua, llevarlo a la otra, pues implica que cada cosa que usted aprenda de ahí en adelante en su vida se va a fortalecer en dos lenguas o en las lenguas que usted posea. Ese desarrollo, que es lo que digo desde el translingüismo como un proceso metodológico, pero también como un fenómeno de enseñanza, implica que haya nuevos planteamientos de aulas en los cuales los docentes sean capaces de usar lo que los estudiantes ya saben en primera lengua, en su lengua materna. Y eso implica un proceso metodológico diferente. No es dar la clase de inglés o de la lengua que sea en español, es usar lo que ellos saben en español en la clase de la lengua objetivo. Ese proceso translingüe pues implica proceso muy intencional, sistemático de desarrollo cognitivo alrededor de estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Antes de cerrar, recordando el título Bilingüismo y Educación Bilingüe en Colombia, de la utopía a la realidad, me gustaría precisamente dar espacio a cerrar con dos cuestiones. La primera, una pregunta que es en relación a cómo podemos impulsar o movilizarnos hacia este bilingüismo o, como bien se mencionaba, el translingüismo y la preservación de estas lenguas que mencionábamos en el aula, en diferentes espacios educativos. Y por último, bueno, invitarte a cerrar con relación a invitar a que todos accedan al libro. Bueno, lo primero es que precisamente el planteamiento es ser capaces de configurar nuevas prácticas multilingües en las que los desarrollos no estén solamente enmarcados desde los profesores de lenguas, sino que todos entendamos que tenemos una corresponsabilidad en la posibilidad de exposición a las lenguas. El acceso a las lenguas como tal, pues está dado en que cualquiera puede hacerlo,
desde sus desarrollos de exposición y comenzar a tener procesos bilingües, que en el primer capítulo plantea que hay bilingüismos que son rígidos, o sea, usted es así y ya no lo puede modificar. Por ejemplo, el tipo de bilingüe según la edad de adquisición. Si usted lo adquirió cuando recién nació o en su primera infancia o en su adolescencia o su adultez, eso no se puede modificar. Pero sí se puede modificar, por ejemplo, tener un proceso coordinado más codependiente entre las lenguas. Y por eso, y esto se lo digo también cuando lo planteo a los estudiantes de la licenciatura en bilingüismo, que la licenciatura en términos de esquema de desarrollo de lengua para tener ciertos niveles, por ejemplo, para hacer C1, que es el que se le exige a ellos, es alrededor de 900 horas de exposición de la segunda lengua, 900 horas de clase formal, y la licenciatura les ofrece más de 2.300 en clase formal. Y aún así, cuando se van a graduar y presentan el examen de grado, tienen problemas para conseguir el nivel. Entonces, se entiende que en términos de exposición no es suficiente el tiempo de clase, sino se necesitan otros escenarios de desarrollo. Y por eso socialmente se hace necesario crear ecologías bilingües, en donde no solamente el ambiente de desarrollo bilingüe se dé por la clase como tal, sino que sea parte del contexto, parte de todos los escenarios en los cuales usted está expuesto, y por eso digo que ya no es de territorios, ya no es del aula, ya no es del colegio solamente, sino en cualquier momento se puede desarrollar. Y por último, pues la invitación a leer el texto, que también está en el repositorio de la universidad, es porque ustedes van a entender ahí realidades desde lo específico del bilingüismo hasta realidades profesionales sobre las que puede aplicar a cualquier área del conocimiento. Y en esa evolución hay un capítulo que se llama El devenir de la formación, en el cual el ser bilingüe es una de las competencias del siglo XXI y ya no es un requerimiento aislado que antes se pedía como requisito de grado, sino es una posibilidad, es una necesidad para poder establecer análisis mucho más amplios desde el reconocimiento de diferentes lenguas. Y aquí pues no es solamente inglés, sino conciencia lingüística implica que hay una realidad intercultural que solamente se va a dar en la medida que nosotros tenemos o entendemos lo difícil, desafiante, pero también desde el potencial que implica el desarrollo de una lengua. Es difícil y desafiante por todos los elementos como tal del sistema, pero también todo el potencial que desarrolla es porque usted tendrá la posibilidad de tener una percepción más amplia de lo que significa el mundo para esas comunidades.